¿Te has parado alguna vez a pensar en lo que realmente ocurrió entre la crucifixión y la resurrección? El día que muchos cristianos ignoran, pero que, de hecho, cambió el curso de la historia de la eternidad de manera definitiva. Cuando pensamos en la muerte y resurrección de Cristo, tendemos a centrarnos en dos momentos cruciales: el viernes de la crucifixión y el domingo de la resurrección. Pero ¿qué pasa con el sábado santo? ¿Qué sucedió ese día entre la muerte de Jesús y su resurrección? Muchos imaginan que ese día fue solo un momento de descanso, que el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro sin mayores acontecimientos. Pero ¿qué pasaría si os dijera que mientras su cuerpo estaba en la tumba, el alma de Cristo estaba librando la batalla más decisiva de toda la historia de la humanidad? ¿Qué pasaría si les revelara que en ese día, aparentemente sin incidentes, Jesús estaba llevando a cabo una misión de rescate cósmico que cambiaría para siempre el destino eterno de millones de almas? Este es el gran misterio del Sábado Santo, el día olvidado en el que Jesús descendió a los infiernos, no para sufrir, sino para vencer. Para entender lo que realmente sucedió en ese día, primero debemos comprender la visión judía del primer siglo sobre el mundo de los muertos. En aquella época, los judíos no veían el mundo de los muertos como un único lugar homogéneo, sino como un reino dividido en varias partes. El término Seol, en hebreo, o Hades, en griego, no representaba solo un lugar de tormento, sino un complejo reino de los muertos. Según las Escrituras y las palabras de Jesús, como en la parábola del hombre rico y Lázaro, había un lugar llamado seno de Abraham, o paraíso, un lugar de consuelo, donde los justos esperaban la venida del Mesías. Y había también un lugar de tormento reservado para los malvados, con un gran abismo entre los dos, haciendo imposible pasar de un lado al otro. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz y su cuerpo fue colocado en el sepulcro, el mundo quedó sumido en la oscuridad. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hubo un terremoto y por un breve momento pareció como si hubiera prevalecido la oscuridad. Pero lo que parecía una derrota era en realidad la preparación para la mayor victoria de todos los tiempos. Algo extraordinario estaba sucediendo en el mundo invisible. El apóstol Pablo nos da una pista de lo que estaba sucediendo en Efesios 4:9. ¿Qué pues significa subió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra? Este versículo nos revela que entre la crucifixión y la resurrección, Jesús no permaneció inactivo. Descendió al mundo de los muertos, no como prisionero, sino como vencedor. ¿Pero por qué descendería a ese lugar? ¿Qué estaba buscando? La respuesta se encuentra en el 1 Pedro 3:18-19. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto nos muestra que mientras su cuerpo estaba en la tumba, el Espíritu de Cristo estaba activo. Fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Pero ¿quiénes eran estos espíritus y cuál era su mensaje? Desde la caída de Adán y Eva, toda la humanidad ha estado bajo el dominio del pecado y la muerte. Incluso los hombres y mujeres justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y los profetas, no pudieron entrar inmediatamente en la presencia de Dios después de la muerte. Esperaron en el seno de Abraham, un lugar de consuelo y esperanza, hasta que el Mesías vino a abrir el camino al cielo. Estas personas justas eran, en cierto sentido, prisioneros de la esperanza, esperando la victoria que traería Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, completó su obra redentora. Él declaró: consumado es. Pero había un aspecto crucial de la victoria que aún necesitaba ser revelado: la liberación de aquellos que esperaban con esperanza. Por eso, el Sábado Santo, mientras su cuerpo descansaba en el sepulcro, Jesús descendió al mundo de los muertos, no como prisionero, sino como liberador. Imagina la escena. Allí estaban aquellas almas fieles: Abraham, quien confió en la promesa hace casi 2000 años; David, quien profetizó acerca del Mesías; los profetas que anunciaron la venida de Cristo. Y todos oyeron la voz del Salvador que proclamaba: yo soy el cumplimiento de la promesa,
El precio ha sido pagado. El camino al cielo está abierto. También tuvo un enfrentamiento directo con las fuerzas de la oscuridad. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús descendió a los infiernos no como víctima, sino como vencedor. Invadió el territorio del enemigo y expuso su poder quebrado, declarando su supremacía. La profecía de Oseas 13:14 anticipó este momento. Del poder del Seol los rescataré, de la muerte los redimiré. ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? A través de la cruz y su descenso a los infiernos, Jesús se enfrentó a la esencia misma de la muerte y del infierno. Él no solo venció la muerte física, sino que también venció su poder espiritual. Su victoria comenzó en el momento en que entró al inframundo, desafiando a las fuerzas que mantenían cautiva a la humanidad. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara: estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son símbolos de autoridad. Antes de la cruz, Satanás tenía cierto dominio sobre la muerte, pero cuando descendió a los infiernos, Jesús tomó las llaves, despojó al enemigo de su poder sobre la muerte y transformó la muerte de una sentencia final en una puerta a la vida eterna. La muerte, que en su día fue el mayor enemigo de la humanidad, ahora se ha convertido simplemente en un pasaje para quienes creen en Cristo. Mediante la muerte y el descenso de Jesús, Él destruyó el poder que el pecado tenía sobre la humanidad. La muerte fue derrotada y por primera vez se abrieron las puertas del cielo. Todos aquellos que esperaban en el seno de Abraham fueron liberados y pudieron entrar en la presencia de Dios. Mateo 27, 52 a 53 nos dice algo asombroso. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a mucha gente. Esto nos muestra que la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento aislado. Fue solo el comienzo de una gran liberación, la victoria sobre la muerte, que se extendió a aquellos que habían esperado fielmente la llegada del Mesías. El Sábado Santo, ese día aparentemente vacío, fue en realidad el escenario de la mayor batalla espiritual de todos los tiempos. Jesús no descansó. Él liberó, proclamó la victoria y derrotó a las fuerzas del mal. Él no fue al infierno a sufrir, sino a vencer. La obra de Jesús fue completa y la clave de nuestra salvación fue puesta en sus manos. Ahora la muerte ya no tiene poder sobre los que creen en Cristo. Él vive y todos nosotros, con Él, viviremos para siempre. Este es el poder del Sábado Santo. Una victoria silenciosa pero definitiva que cambió el destino de la humanidad y abrió las puertas de la eternidad para todos nosotros.